El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Una de las realidades de la vida del ser humano es que hay cosas que son esenciales y fundamentales para la subsistencia de la humanidad. Y cuando hablo de ello, ¿qué nos pasaría si se nos acabara el oxígeno? ¿Qué nos pasa si se nos acaba el oxígeno? Nos morimos. Y el agua también, ¿no? ¿Cómo nos sentíamos nosotros en época de racionamiento cuando sabíamos que teníamos racionamiento un día a la semana? ¿Cómo nos iba? ¿Era difícil o no? El aseo personal, la limpieza de la casa, el arreglo de la cocina, bueno, muchas cosas, ¿no? Y valoraba uno realmente la finalidad del agua en la vida de nosotros. ¿Qué nos pasa cuando nos salimos de la casa y se nos queda el celular? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos sentimos? ¿Relajados? No, nos sentimos inseguros, ¿o no? ¿Cómo nos va el día que es el día del no carro en la ciudad? ¿Cómo nos va? Porque es otro artículo de necesidad no prioritaria en la vida del ser humano. Entonces, ese día, agendan citas donde el médico, hacen vueltas de banco, van a la notaría, le cumplen la cita al cura en el despacho, tampoco. Porque como no hay carro, nos inutilizamos y nos encerramos. Y les voy a decir una cosa así entre amigos. A mí me da mucha risa de gente que conozco que vive aquí al frente del Parque Donadío. ¿Saben cuál es el Parque Donadío, no? Y los veo llegar a Gurús en carro. Y yo no les puedo creer que ustedes no sean capaces de atravesar a pie un carro para llegar a desayunar a Gurús. Y por eso nos engordamos. Porque volvemos dependientes del carro y para todo lado tenemos que irnos en carro porque ya no nos gusta caminar. Entonces hay cosas que se vuelven fundamentales y esenciales para la vida del ser humano. ¿Y por qué hablo de ello? Porque estar celebrando la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de que el Señor resucitó, 50, que el Señor le envía el Espíritu a los discípulos como una de las realidades fundamentales para la existencia del creyente y especialmente para los que nos consideramos discípulos del Señor. Entonces, hoy celebramos en 50 días cómo Dios y Jesús envía el Espíritu a los discípulos para que sea el motor y la esencia de su vida cristiana.
Y la invitación de la iglesia hoy en esta solemnidad es que entendamos entonces la necesidad de vivir nosotros con el Espíritu Santo en nuestro corazón para perfeccionarnos, santificarnos y plenificarnos como hijos de Dios. El Espíritu Santo a nosotros se nos dio desde el día del bautismo. Y todos tenemos el Espíritu Santo desde el día del bautismo. Lo que pasa es que hoy renovamos pues la finalidad y la importancia del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y para qué nos sirve? Uno, para que como hombres y mujeres de fe nos llenemos de alegría en la presencia del Señor para poder descubrir las grandezas que Dios realiza en cada uno de nosotros. Entonces, hagamos un recuento de las lecturas. ¿Qué decía el Evangelio? Que cómo estaban los discípulos antes de que el Señor les enviara el Espíritu. Estaban encerrados, con miedo, atemorizados, vulgarmente estaban congelados, porque si ellos salían a anunciar a un Jesús resucitado, ¿qué les hacían? Los condenaban, los encarcelaban, los podían inclusive sacrificar. Entonces el Señor, a ver el temor que los tenía y el pánico que los tenía paralizados, les envía el Espíritu. Y dice hoy el Evangelio, cuando el Señor les envió el Espíritu, ellos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y lo complemento con la primera lectura, como el Espíritu que les envía el Señor a los discípulos, dice, cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros como instrumento de fe para llenarnos de alegría, para fortalecernos, para llenarnos de esperanza, para llenarnos de consuelo, para llenarnos de optimismo, para que teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros seamos testigos de la alegría, de un Jesús resucitado y no de la tristeza de un Jesús crucificado. ¿Cómo vivimos nosotros todos los días? ¿Llenos de alegría? ¿Llenos de esperanza? ¿Llenos de optimismo? ¿Llenos de felicidad? ¿Sí? Mírense las caras. Mírense las caras. No. ¿Y saben por qué? Porque nosotros invocamos el Espíritu, pero no nos consagramos al Espíritu. Lo mencionamos, pero no lo invocamos. ¿Y por qué les digo eso? Mire, simplemente el ejercicio que hicimos acá, que dice yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, punto. Pero no lo invoco. Y cuando yo digo que no lo invoco, es que nosotros deberíamos ser hombres y mujeres que, entendiendo la importancia del Espíritu Santo, a toda hora y en todo momento le pidiéramos a Dios que nos envíe su Espíritu, que nos dé el Espíritu en nuestro corazón. Señor, dame tu Espíritu. Señor, dame la sabiduría del Espíritu. Señor, fortaléceme con el Espíritu. Señor, anímame con el Espíritu. Señor, guíame en tu Espíritu. Eso es invocar. Eso no es mencionar, invocar. ¿Y por qué necesitamos invocar todo el tiempo el Espíritu Santo? ¿Ustedes han escuchado hablar del Wi-Fi? ¿Qué es el Wi-Fi? ¿Qué es el Wi-Fi? Una red, ¿no es cierto? ¿Si es una red o no? ¿La vemos? ¿La podemos tocar? ¿La sentimos? ¿Y para qué nos sirve? Para comunicarnos, para relacionarnos, para estar al día con el mundo. Y cuando se nos cae el Wi-Fi, ¿qué nos pasa? Pues nos vivimos desconectados, nos estresamos, nos desesperamos, nos angustiamos porque se me cayó la red. Y cuando yo llego a una casa y necesito conectarme al Wi-Fi, no le pregunto a la persona cómo es la clave del Wi-Fi acá. ¿Y qué tengo que hacer yo? Meterme al celular, meter la clave para conectarme con esa red. El Espíritu Santo es nuestro Wi-Fi espiritual. Y es el Wi-Fi espiritual que también todos los días tenemos que invocarlo. Tenemos que conectarnos para que, teniendo el Espíritu, naveguemos, nos comuniquemos, nos mantengamos informados
en la presencia de Dios. Y estando entonces conectados con Dios, llenos de alegría, cambiemos la actitud que tenemos hacia la vida y superemos nuestros temores, nuestros pánicos, nuestras incertidumbres, que como los discípulos los sentimos nosotros todos los días. Y por eso tenemos que llenarnos de ese espíritu, conectarnos. Señor, dame tu espíritu, Señor, envía tu espíritu, ilumina mi espíritu, fortalece mi espíritu, todo lo que le puedan decir, pero ahí es que invocarlo, no mencionarlo. Porque sí, yo digo en nombre del Padre, del Espíritu Santo, me conecté, lo invoqué, me fortalecí, me llené. Y el Espíritu Santo es mi guaya espiritual, con el que debo vivir conectado, para poderme llenar de la presencia de Dios, para poder anunciar a un Jesús resucitado, para poder descubrir las grandezas de Dios en la vida de cada uno de nosotros y para dar testimonio ante el mundo de la alegría que sentimos de ser hombres y mujeres fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Muy difícil? ¿Muy difícil? Háganlo, háganlo. Y 2, el Espíritu Santo, además de fortalecernos en la fe, de llenarnos de alegría, lo que hace es que nos llena de su unidad para poder vivir como iglesia trabajando por el bien común. ¿Y esto qué quiere decir? Decía la segunda lectura de Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y entonces sigue Pablo haciendo la analogía de un espíritu que nos une a trabajar por el bien común y a vivir como miembros de un único cuerpo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, lo invocamos, dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón en medio de la diversidad del mundo, de la diversidad de cada uno de nosotros. Lo que hace el Espíritu es unirnos. Y en medio de la diversidad vivimos en una unidad. Esto se lo voy a explicar de una forma muy tonta y de una forma muy sencilla. Tenemos paisas aquí en la misa. Personas de Medellín. ¿Dónde? Muy bien. Personas de la costa. Muy bien. Personas de Pasto. ¿No? Personas de Boyacá. Personas de los llanos. De Bogotá. La mayoría. Y resulta que cada uno de nosotros, por su lugar donde nace, tiene tradiciones y tiene costumbres. Inclusive la forma de hablar. Uno cómo identifica dónde es la persona. O la forma como habla, ¿no? Y cuando yo empecé la misa, les dije, el Señor esté con ustedes. ¿Y qué respondieron? El paisa me dijo, María, pues curita, para vos lo mismo. Y el de Boyacá me dijo, y con tu espíritu su merced. Y los pastuzos dijeron, y con tu espíritu, carajo. Todos, a pesar de nuestra costumbre, de nuestras tradiciones, nos unimos todos en una sola voz y dijimos, y con tu espíritu. El espíritu es el que nos une. Y una pregunta, ¿aquí hay gente nueva que venga hoy por primera vez a la misa? 2, muy bien. 3, ¿el niño viene por primera vez? Y cuando ustedes llegaron, ¿qué les dijeron? ¿No lo recibieron en la puerta? ¿Y qué les dijeron? Bienvenidos, qué alegría tenerlos en esta comunidad. Caminen los lleva a un sitio privilegiado para que estén al lado del cura. ¿O no? ¿Hicieron una excepción? Y les dijeron, ustedes se quedan atrás porque no son de esta comunidad. ¿No es cierto? Eso es vivir en unidad. Son extranjeras de nuestra parroquia, pero aquí las acogimos como se merecen. ¿Ustedes todos los domingos se sientan al lado de la misma persona? Hay algunos por estos laditos que me tienen ya silla escriturada,
y no han venido a pagar derechos. Lo mismo por allá, doña Marielita, ¿no? Tiene la silla escriturada, ¿no? Y no han pagado derechos. Pero cuando yo vengo a misa y me siento al lado de una persona extraña, ¿la ignoro? Y cuando el cura diga, la paz esté con ustedes, no me volteo y le digo, ¿la paz contigo? Es un extraño, una persona que no conozco. Todos los domingos vienen personas diferentes. Y sin embargo, por la acción del Espíritu, yo me uno con ellos. Y yo vivo en la unidad, yo no vivo en la división. Esa es la acción del Espíritu Santo. En medio de toda una diversidad, cuando dejamos que el Espíritu actúe en nuestro corazón, pues nos lleva a vivir, a pesar de los ministerios, de las tradiciones, de las culturas, de los lugares de donde procedemos, a vivir en unidad, con un único objetivo: trabajar por el bien común. Y si todos, movidos por el Espíritu, nos unimos por un bien común, alcanzamos lo que el Señor le desea hoy a los discípulos: la paz esté con ustedes. Entonces, vivir iluminados por el Espíritu es permitir que Él actúe en nuestro corazón para que en medio de la diversidad vivamos realmente en la unidad que el Señor quiere que nosotros vivamos, que seamos fraternos, que realmente nos relacionemos como hermanos y que indudablemente trabajando por una unidad y un bien común alcancemos esa paz que el Señor le desea hoy a los discípulos. Y esa es la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos llena de alegría y que nos lleva a vivir como iglesia en la unidad de hermanos para lograr la paz que todos nosotros deseamos. Así como hay cosas en la vida que son esenciales para subsistir a nivel de la fe y de la vida cristiana, también tenemos un protagonista, el Espíritu Santo. Renovémonos hoy en Él, descubramos la importancia que tiene para nuestra vida y permitamos que en esta fiesta de Pentecostés podamos vivir como los discípulos, llenos de alegría, dando testimonio de las grandezas que Dios obra en nosotros y comprometiéndonos por ser constructores de paz, por un bien común, unidos en la unidad. Amén. Magnificat anima mea Dominum. Et exsultat